Con esto dimos así un repaso rápido. Yo siempre les digo que esto es un resumen, que para entenderlo bien tienen que leer la guía y fundamentalmente hacer los problemas, que es lo más importante, de lo que son los tipos de cinética, y dentro de la cinética de orden 1 estudiamos algunos parámetros como ser el clearance, el volumen de distribución, como ser la vida media. Ahora vamos a aplicar esos conceptos y básicamente también vamos a suponer que seguimos con cinéticas de orden 1. Vamos a aplicar esos conceptos para estudiar el fenómeno de acumulación. Esta es la clase que da el doctor Rotring, que tiene en YouTube, si la quieren ver. Esto es muy importante porque, por lo general, ustedes cuando sean médicos van a tener que indicar, digamos, cierto tratamiento, van a tener que dar una posología, es decir, tome esto tantas veces, cada 6 horas, tal dosis. Bueno, eso tiene una razón de ser. Hay que estudiar, digamos, todos los procesos por los cuales la droga va siendo aumentando su concentración hasta llegar a una zona estable, y ustedes tienen que entender los procesos subyacentes, digamos, a esa, para poder hacer una buena, digamos, práctica, para poder dar una indicación terapéutica precisa, para poder decir, esta es la posología apropiada y no otra. No es lo mismo dar un medicamento cada 6 que cada 8 horas. Bueno, entonces para eso tenemos que estudiar un poquito qué es lo que ocurre cuando damos una droga con una misma dosis de droga en intervalos repetidos, sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que damos una misma administración, es decir, administramos una misma dosis en intervalos repetidos regulares por vía intravenosa, para hacerlo más sencillo. Después vamos a ver que muchos de estos conceptos se aplican también para cualquier tipo de administración. Pero en principio vamos a suponer que es vía intravenosa. Y vamos a suponer que el modelo, que la cinética de Sigue es de orden 1 y el modelo es unicompartimental, en principio. Después vamos a ver que se puede aplicar también para otros modelos. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno da varias dosis iguales, varias administraciones iguales, separadas por intervalos regulares de tiempo? ¿Qué ocurre con la droga? Acuérdense que la droga, por un lado, va a estar ingresando hacia el compartimiento, pero por otro lado se va a estar eliminando. Entonces el balance entre estas dos fuerzas es lo que va a ser, lo que va a determinar la concentración final luego de un tiempo de administración, de un periodo de administración largo. Esto es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que la droga esté por encima de los niveles terapéuticos, de los niveles plasmáticos terapéuticos, es la línea amarilla. O sea, yo quiero llegar a una concentración estable, donde el paciente esté todo el tiempo con una concentración de droga por encima del límite a partir del cual se genera el efecto, o sea, el límite a partir del cual hay eficacia terapéutica, ¿sí? Pero no por encima de la zona tóxica, donde se empiezan a ver los efectos tóxicos. Es decir, en un intervalo que se llama el intervalo de niveles terapéuticos, que está por encima de la línea mínima donde se logra el efecto, pero por debajo de la línea donde están donde empieza a haber efectos tóxicos. Mi estrategia es idear una administración que permita que los niveles siempre oscilen dentro del rango terapéutico, que no se pasen a los niveles tóxicos ni que caigan dentro de los niveles subterapéuticos. Es decir, yo a partir del intervalo que le voy a dar interdosis y de la dosis que voy a administrar, voy a tratar de que se llegue a eso. Ahora bien, no siempre son necesarios niveles terapéuticos permanentes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene, no sé, un problema, una odontalgia, tiene que ir al dentista, le duelen muchísimo las muelas, le tengo que dar algo, un antiinflamatorio, algo que le quite el dolor, ¿sí? Es importante que ese antiinflamatorio siempre esté por encima del nivel terapéutico, porque si cae, ¿qué va a pasar? Va a volver el dolor, si yo doy un analgésico, pero en otros casos no es tan importante. Por ejemplo, en el caso de terapias que
digamos, están hechas para, por ejemplo, enfermedades crónicas, que en un pequeño intervalo baje el nivel terapéutico, por ahí no es tan importante, ¿sí? Pero sí hay casos donde nunca es conveniente que disminuyan los niveles por debajo de los terapéuticos. ¿Se entiende la diferencia? Hay veces que yo necesito sí o sí que la droga esté dentro de la zona terapéutica, de los niveles terapéuticos, y en otra donde si por algún momento baja, no es tan importante. Por supuesto, lo que yo siempre voy a tratar de evitar en mi estrategia, digamos, de administraciones, es que se alcancen los niveles tóxicos, porque eso sí es peligroso. Yo voy a tratar de que siempre esté por debajo de los niveles tóxicos. Entonces la idea es que yo, a partir de esto, de conocer que yo necesito estar en la zona de niveles terapéuticos, voy a diseñar una, digamos, dosis apropiada y además un intervalo de tiempo en el cual estas condiciones se puedan mantener. Un intervalo de tiempo apropiado interdosis. Ahora vamos a ver cómo se puede llegar a eso. Bien, cuando nosotros administramos una droga en administraciones repetidas, en intervalo de tiempo regular, en la misma dosis, ¿qué ocurre si yo la administración la doy cada una vida media? Supongamos que la vida media es de 4 horas de la droga. Administro cada 4 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a estar administrando droga, pero que en el organismo ya va a haber droga. ¿Cuánto va a haber? El 50%, porque el 50% no se eliminó. Entonces, cuando yo administre, ¿sí?, me queda un 50% del anterior que todavía no se eliminó. Eso se va a sumar, ¿sí? Si yo lo doy cada 2 vidas medias, administro cada 2 vidas medias, ¿cuánto me va a quedar de la administración anterior? Un 25, porque primero en la primera vida media queda un 50 de la primera vida media y después una segunda vida media pasa de 50 a 25. Me va a quedar un 25 remanente del anterior. Es decir, que cuando haga la segunda administración yo no voy a empezar de cero, sino que ya va a haber un 25% remanente de la administración anterior. ¿Se entiende? Si yo administro y doy la segunda administración luego de 3 vidas medias, me va a quedar un remanente del anterior que es un 12,5, que se va a sumar a lo que yo dé. Y si yo administro cada 4 vidas medias, haciendo el mismo razonamiento, me va a quedar un remanente de 6,25% que yo puedo considerar que es, a los fines prácticos, prácticamente nulo. ¿Está bien? La conclusión es que si mi segunda administración, se da luego de haber pasado 4 vidas medias, prácticamente todo lo que había del anterior se eliminó y no se va a acumular nada. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Eso es lo que quiero que entiendan. Que si mi segunda administración, después de la primera, ya pasaron 4 vidas medias, prácticamente se eliminó todo lo anterior y la segunda administración va a llegar a los mismos niveles que llegó la primera. No va a haber acumulación. ¿Sí? Bueno, entonces, acumulación. Dice acá, en administraciones repetidas con intervalos inferiores a 4 vidas medias, los niveles séricos van a ir subiendo y eso se llama acumulaciones. ¿Por qué decimos con intervalos inferiores a 4 vidas medias? Porque si pasa ya no se acumula, porque no queda nada de la administración inmediatamente anterior, ¿se entiende? Bueno. Ahora bien, este proceso, la acumulación, es autolimitado. ¿Y por qué es autolimitado? Dijimos que la cinética es de orden 1, la que seguíamos. A medida que aumentan las concentraciones séricas, ¿qué aumenta también? La velocidad de eliminación. Hasta que llega un punto en que la cantidad de droga administrada en un intervalo entre dosis es igual, la cantidad de droga eliminada es igual a la dosis administrada. Cuando se llega a ese punto, se dice que se alcanzó la meseta. ¿Por qué? Porque todo lo que yo administro es lo que se va a eliminar en el periodo interdosis. Y ya siempre se va a llegar a concentraciones estables que van a oscilar entre un pico inmediatamente posterior a la administración y un valle inmediatamente anterior a la siguiente administración.
Para entender el proceso de acumulación yo voy a definir un factor de acumulación que es el cociente entre la concentración en la meseta y la obtenida luego de la primera dosis. Eso se va a llamar factor de acumulación. Por ejemplo, vamos a suponer que yo administro la droga cada una vida media. Y que vamos a suponer que la administración es por bolo intravenoso. Supongamos que yo administro 800 miligramos de la droga por bolo intravenoso. Luego de una vida media, ¿cuánto me va a quedar? 400. Vuelvo a administrar los 800. ¿A cuánto subo? A 1200. Dejo pasar otra vida media. ¿Cuánto llega? La mitad de 1200, ¿cuánto es? 600. Vuelvo a administrar 600 más 800, 1400. Dejo pasar otra vida media. ¿Cuánto llego? A 700. Vuelvo a administrar 700 más 800, ¿cuánto es? 1500. Dejo pasar otra vida media. ¿A cuánto cae? A 750. Una cosita, esto es lo que yo llamé pico. Fíjense que después de la administración alcanzo el pico. Dejo esperar hasta que justo antes de la siguiente administración alcanzo el valle. Eso es lo que se llama pico y lo que se llama valle. ¿Se entiende? ¿Se entiende este esquemita? ¿Qué va a pasar luego de 4 vidas medias? Se va a llegar a un punto en donde prácticamente, fíjense, si esto seguiría, si quieren lo hacen en su casa, lo que tienen que hacer es en cada punto sumar 800 y después dividir por 2. Volver a sumar 800 y dividir por 2, ¿se entiende? Porque se administra cada vida media. Fíjense que cuando se llega a esta zona de las 4 vidas medias, prácticamente la droga siempre fluctúa entre un pico que es más o menos ¿cuánto? Esto sigue hasta el infinito. ¿A qué valor se va a acercar si esto siguiera hasta el infinito? A 1600. ¿Y acá abajo a cuánto se acercaría si siguiera hasta el infinito? ¿A? 800. Bueno, esto es típico de todas las administraciones que se dan repetidas cada una vida media, independientemente de la dosis inicial. Fíjense, ¿cuál va a ser el valor del pico en la meseta? ¿Cuántas veces el valor de la dosis inicial? Este es 1600, este es 800. ¿Cuántas veces va a ser? El doble. Cuando la droga se administra con intervalos interdosis de una vida media, el valor de pico en la meseta es el doble que el valor de la primera administración. Y yo dije que eso se llamaba ¿cómo? Factor de acumulación. Factor de acumulación es lo que está en el pico en meseta dividido lo que se alcanza luego de la primera administración. En este caso, ¿cuánto es? 1600 dividido... ¿Me siguen? 1600 dividido ¿cuánto? 800. ¿Cuánto da eso? 2. ¿Está bien? El factor de acumulación, ¿cuánto es? 2. Y esto pasa siempre que yo administre cada una vida media. Independientemente de este valor. Supongamos que si yo, no vamos a hacer las cuentas una por una, pero se lo dejo si quieren para convencerse ustedes. Supongamos que hubiera empezado con 1000 en vez de 800. ¿A cuánto hubiera llegado cuando llegué acá? A 2000. ¿Y cuál sería el factor de acumulación? 2000 sobre 2, 2. El factor de acumulación siempre va a ser 2 si yo administro cada una vida media, independientemente de cuál sea la dosis inicial. Bueno, esto es lo que yo les quería decir. Si el intervalo es una vida media, el factor de acumulación va a ser 2. Y los invito a que hagan este mismo esquema, pero empezando en lugar de 800 con 1000. Acá llegarían a 500, acá a 1500. Hagan lo mismo y van a ver que van a obtener el mismo resultado. El pico va a estar cerca de 2000 y 2000 dividido 1000 va a ser 2. Lo mismo si acá ponen 3000, acá sería 6000. Es lo mismo. Siempre que el intervalo es una vida media, el factor de acumulación va a ser 2.